Más aún en estos momentos que estamos pasando en nuestro país, necesitamos más de la presencia de Dios, necesitamos más de la palabra de Dios, porque ella es nuestro alimento espiritual. También Pedro lo mencionó en su libro, en primer libro, escrito en el 2 capítulo, versículo 2, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, se refiere acá a las Sagradas Escrituras. Tenemos nosotros que alimentarnos de ellas para ser fuertes, y más aún cuando reconocemos que Jesús es el Señor y es el soberano sobre todas las cosas. Por ese motivo nosotros como cristianos tenemos que reconocer esta necesidad para que la palabra de Dios sea infundida y pueda tener un gran impacto en muchas personas, y así nuestro país vaya de mejor a mejor y no de mejor a peor o de peor a mal, etcétera. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios muy importante, en el cual se refiere en Mateo capítulo 16, versículo 3 en adelante, y lo vamos a leer de la siguiente manera. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o unos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Voy a repetir esta última parte. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero compartir con ustedes de un tema muy importante para nosotros como seres humanos, como personas que tenemos alma y espíritu. Y el tema es el siguiente, ¿conoces a Jesucristo? Apreciado amigo y amiga, tú que me estás viendo en este momento, ¿conoces a Jesucristo de una manera muy personal? Puede ser que hayas escuchado mucho de su vida, de repente hayas visto sus películas, las películas que se hacen acerca de Él, de repente hayas sabido lo que hizo Jesús por tu vida, que murió en la cruz de Calvario para que tu vida sea salva y pueda ser redimida por medio de Él. De repente hayas orado a Él siempre. Sin embargo, quiero recargar otra vez la pregunta, ¿conoces a Jesucristo realmente? ¿Has tenido esa experiencia personal con Jesús? Hay un caso que me impacta muchísimo y se menciona en Hechos capítulo 9 de un hombre llamado Saulo, en el cual no tenía ese amor hacia la iglesia cristiana, sino que realmente la perseguía, quería destruirla por causa del judaísmo. Pero un día yendo hacia Damasco, se encuentra con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con Jesucristo, en el cual este hombre es transformado y su vida comienza a ser diferente, una nueva criatura, a tal punto que comienza a llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Y muchos conocemos de este personaje se llamó Pablo. Este hombre tuvo un encuentro con Jesucristo, un encuentro personal con Él, y su vida cambió. Un hombre, antes de que tuviera ese encuentro con Jesús, era alguien que no quería nada con los cristianos, los perseguía. También pareciera que tuviera una gran autoridad dentro del judaísmo para perseguir la iglesia cristiana. Sin embargo, un día tuvo un encuentro personal con Jesús para que su vida sea transformada, y vemos cómo este hombre comenzó a amar a Jesucristo de una manera tan especial que dio hasta su vida por causa de Él. Era un hombre que llevó las buenas nuevas de salvación o el Evangelio a muchos lugares donde nadie, ni aún hoy en día, es difícil de entrar. Pero Pablo tuvo ese amor al Señor porque tuvo esa experiencia con Él. Yo te quiero hacer esta pregunta nuevamente, amigo y amiga, tú que me estás viendo, y sé que de repente te interesa este tema. ¿Conoces a Jesucristo? Dirás tú, bien, sí, yo lo conozco, pero ¿realmente lo conoces? Esa es la pregunta que nosotros debemos cada día hacernos para ser verdaderos cristianos. De repente yo te puedo decir un gran ejemplo. Puede ser que yo te diga, yo nunca he ido a Buenos Aires, Argentina,
pero te diga a ti, mire, ¿sabes qué? Buenos Aires es un lugar lindo, es un lugar precioso, es un lugar turístico, hay demasiada gente, es un lugar grandioso. Y de repente le digo a ustedes, pero yo nunca he ido a Buenos Aires, ¿cómo se sentirían ustedes? De repente dirá, oye, pero ¿cómo este hombre comienza a hablar de Buenos Aires sin conocerlo? ¿Ves la diferencia que hay? Pero de repente ustedes sabrán de Buenos Aires porque lo habrán visto en televisión, lo habrán leído o habrán escuchado por terceras personas. Pero hay una gran diferencia cuando nosotros estamos ahí, somos protagonistas del asunto, que espectadores. Hay una gran diferencia. Y eso es lo que quiero compartir contigo en esta noche. Por esa razón quisiera que prestara mucha atención, por favor, a lo siguiente. En primer lugar, ¿quién es Jesús de Nazaret? De repente tú habrás escuchado bien, fue una persona que estuvo acá en la tierra, que comenzó a hablar de las buenas nuevas, que predicó un mensaje muy bonito, que trajo un cambio diferente. De repente tu respuesta será esto o más profunda. Pero quiero mencionar 4 puntos resaltantes de quién fue Jesucristo, de quién fue Jesús de Nazaret. En primer lugar, Jesús es el Mesías prometido. Cuando Adán y Eva pecaron, vemos acá cómo Dios le da una oportunidad más a estas parejas. Y vemos cómo Dios promete que de la simiente de la mujer iba a salir alguien que le iba a dar por la cabeza a la simiente de la serpiente. Esto representa proféticamente que Jesucristo le iba a dar por la cabeza al diablo cuando iba a morir. Y vemos acá cómo Dios cumple su palabra hace 2000 años y tanto, cuando Jesús se hace hombre y viene acá en la tierra para cumplir esa promesa que Dios había dicho. Y vemos cómo, ¿me entiende?, la palabra de Dios se cumple en Jesús. En muchas partes tenía que nacer en Belén, Jesús nació en Belén. Tenía que ser nacido de una mujer virgen, nació de María, siendo virgen. También tenía que nacer, tenía que llevar la buena nueva, tenía que hacer grandes cosas. El evangelio era predicar a los pobres. Enfermos eran sanados, ciegos veían, paralíticos andaban. Vemos acá cómo Jesús cumplió estas promesas mesiánicas o estas profecías mesiánicas en él. No ha habido un hombre sobre la tierra que haya cumplido tantas profecías mesiánicas, es decir, profecías que se mencionaban en el Antiguo Testamento sobre el Mesías, en este caso hoy en día Jesucristo. Vemos cómo Jesús es el único que pudo cumplir esto cabalmente. Él realmente es el Mesías prometido. Por ese motivo es la razón por la cual se dice mucho del anticristo. Anticristo significa falso Mesías, un hombre que va a venir supuestamente de parte de Dios para engañar a la humanidad. Pero vemos acá cómo Jesús al tiempo, y vemos que después cuando este hombre se manifieste, la gente va a reconocer que Jesús es el Mesías. Hoy en día una gran parte de los judíos no reconocen que Jesús es el Mesías, pero un día van a reconocerlo, cuando lo vean en gloria y en poder descender del cielo, y van a decir, verdaderamente estábamos equivocados, Jesús sí era el Mesías. Otra cosa, ¿quién era Jesús? Es que era el Salvador del mundo. Jesús era el único que pudo pagar el precio por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener redención. Él vino para salvarnos, Él vino para que tu vida sea salva. Salvación viene del griego soteria, que significa ser rescatado de. Es decir, Jesús vino a librarnos, a rescatarnos de la condenación eterna, que está preparada para todas aquellas personas quienes no aman a Dios, quienes nos obedecen a la palabra de Dios. Vemos acá cómo Jesús vino como la alternativa de Dios, para que el ser humano pudiera tener ese atajo ante Dios o al reino de los cielos y así obtener la salvación. Apreciado amigo y amiga, Jesús vino para que tu vida y mi vida sean salvas, pero sin embargo lamentablemente no la hemos comprendido en nuestro corazón y no hemos acatado esta palabra. Pero Jesús vino con este propósito de que tu vida sea redimida, de que tu vida pueda cambiar de una manera positiva, de que tu vida pueda realmente trascender de una manera muy exitosa. Así que amigo y amiga, reconozca esta condición que tiene Jesús, que Él sí es el Salvador. De repente se podrán presentarte muchos hombres, muchas personas o muchas alternativas, filosofías en el cual te puedan mostrar otro camino hacia el cielo, pero quiero decirte que en Proverbios 4:12 dice muy claramente que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Jesús es el único nombre dado a los hombres en el cielo, bajo el cielo, dado para que nosotros pudiéramos tener la salvación. No hay otro nombre en la tierra que puedas tú tener la salvación, solamente lo puedes encontrar en Jesucristo. Otro punto de Jesús, ¿quién es Jesús de Nazaret?
es que Él es el Señor del universo. La Biblia menciona muy claramente que por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Eso lo menciona en Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 3, Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 17. En Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice que toda rodilla debe doblarse ante Él. En Apocalipsis capítulo 19 también se menciona muy claramente quién es Él. Vemos acá también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 se menciona que va a venir en gloria y en poder. Vemos acá cómo Jesús de Nazaret sí es el Rey, el soberano del universo. Por medio de Él fueron creados el universo. Y vemos acá que tenemos que reconocerle como el Señor de nuestras vidas, porque Él está sentado a la diestra de Dios el Padre, con autoridad y con poder. Otra cosa, ¿quién es Jesús de Nazaret? Es que es el Hijo de Dios, es decir, es Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, que Jesús sí es Dios. Lamentablemente muchas personas han tratado de menospreciar esta parte, la deidad de Cristo. Hay un grupo que menciona sobre que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo, pero hay otro grupo que no reconoce que Jesús es Dios. Pero la Biblia sí menciona muy claramente que Jesús sí es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo de Dios viviente. En el pasaje que estuvimos leyendo nosotros en Mateo capítulo 16, vemos acá cómo Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Vemos cómo Pedro reconoce quién es Jesús, que es el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesucristo a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló nadie, solamente mi Padre que está en los cielos, te lo reveló. Vemos acá cómo Jesús reconoce ser el Hijo de Dios, reconoce ser Dios también. Él, antes de que naciera, Él existía también. Mucha gente ha pensado que Jesús comenzó desde el vientre de María. No, Jesús era antes de todas las cosas. Y por ese motivo vemos que es también Dios. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, porque Él era Dios, es Dios también. Vemos cómo muchos pasajes de la Biblia mencionan la deidad de Cristo. Y vemos cómo Jesús demostró ser Dios, porque no ha habido un hombre sobre la tierra que haya dicho el día de su muerte y el día de su resurrección. Vemos acá cómo Jesús da autoridad. Vemos cómo Él es el único que pudo reflejar ser Dios acá en la tierra, porque muchos hombres que se han levantado supuestamente de parte de Dios, hoy en día están en una tumba, pero vemos acá el lugar donde murió Cristo, su tumba está vacía, porque Él resucitó y Él vive y reina con poder y está a la diestra de Dios el Padre, y por esa razón tenemos que estar regocijados, porque el cristianismo es una religión viva, en el cual nosotros tenemos un Señor vivo y alguien que demostró y es el Hijo de Dios viviente. No hay otro Hijo Dios viviente. Vemos acá que Jesús demostró serlo. Ahora bien, el segundo punto que tenemos que tener en cuenta para conocer a Jesucristo es que, ¿para qué vino Jesús? Mucha gente se ha preguntado, bien, pues Jesucristo vino para darnos salvación, para que nosotros fuéramos salvos. Sin embargo, nunca lo hemos comprendido en nuestro corazón. Quisiera que prestara atención a los siguientes puntos. Jesús vino para cumplir lo que Dios prometió. Hace muchos siglos atrás Dios prometió que iba a enviar un Mesías, y vemos acá que en Jesús se cumple esa promesa. Otra cosa, ¿para qué vino Jesús? Es que vino para que el hombre pueda vivir al agrado de Dios. Él vino para cambiar tu vida. Hay una parte que mencionan en la Biblia que Jesús no vino a salvar a los justos, sino a salvar a los pecadores. Dígame usted, apreciado amigo que me estás viendo, ¿puedes tú decir que no eres pecador? ¿Te consideras que nunca has pecado? Yo creo que todos nosotros somos pecadores. No hay nadie en esta tierra que diga, yo nunca he pecado, yo soy justo, yo soy una persona santa que nunca, yo soy perfecto. Nadie puede decir esto, porque todos nosotros somos pecadores, y por tal tenemos que reconocer esto. Jesús vino para que tu vida y mi vida sean cambiadas. Él cambió mi vida de una manera especial, y lo puede hacer contigo. De repente las drogas están estropeando tu vida, de repente el licor están estropeando tu vida y tu familia, de repente puede ser el vicio u otros pecados que te están afectando espiritualmente, y sientes ese vacío en tu corazón y dices, ya no sé cómo es la vida, ya no encuentro sentido a las cosas. Quiero decirte, amigo, que Jesús es la única alternativa para que tu vida sea salva, para que tu vida pueda ser transformada. Él vino a cambiar tu vida y la quiere cambiar de una manera positiva, no de manera negativa. Muchas personas desearán un cambio en tu vida, pero no de manera positiva, sino de manera negativa.
Así que, amigo, reflexiona en tu corazón y medita para qué vino Jesús, porque lo que puedo decirte con seguridad, que Jesús vino para que tu vida sea salva, para que tu vida pueda ser bendecida, pueda tener libertad, porque Él vino a libertar a los que estaban cautivos del pecado. Así que, amigo, reconozca este punto. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesucristo a la tierra? Era para que la humanidad sea salva. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16 lo siguiente: porque de tal manera Dios amó al mundo que envió o dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue tanto el amor de Dios para contigo, amigo y amiga, para que tu vida sea salva por medio de Él. Fue tanto el amor de Dios para el mundo. Yo no sé cómo te llamas, apreciado amigo y amiga, pero fue tanto el amor de Dios para contigo, para con nosotros, en que envió a su único Hijo para que tu vida sea salva y no perezcamos ante la condenación eterna que Dios tiene preparado para aquellos quienes desobedecen. Así que, amigo, reconozcamos que Jesús vino para que nuestra vida sea salva y pudiéramos tener herencia en el reino del cielo. Dime tú, y vamos a ser sinceros consigo mismo, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? Nada podemos ofrecer a Dios. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha enviado muchas alternativas para que nosotros tengamos salvación. Así que reflexionemos en esto y comprendamos en nuestro corazón que Jesús vino con un propósito, y ese propósito era para que tu vida pueda tener herencia en el reino de los cielos. Y en tercer lugar y último, ¿qué tienes que hacer por Jesucristo? De repente habrás comprendido que ¿quién es Jesús? Es el Mesías, es el Salvador, es el Señor y es el Hijo de Dios. De repente habrás comprendido para qué vino Jesús, para cumplir lo que dijo el Padre Celestial hace mucho tiempo atrás, para que tu vida sea cambiada de una manera positiva y para que la humanidad sea salva. Sin embargo, ¿qué tienes que hacer tú por Jesús para que tú puedas conocerlo realmente? En primer lugar, reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice en Juan capítulo 14, versículo 6 lo siguiente: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino para el cielo, Él es la verdad. De repente te habrás preguntado, ¿cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Si estás buscando una verdad, una razón en todo, busca a Jesús y encontrarás esa verdad. Y Él es la vida, porque Él te ofrece vida eterna, salvación, para que tu vida pueda tener herencia en el reino de los cielos. En segundo lugar, debes amarlo de corazón al aceptarlo, al aceptar o al acatar su palabra. Debes amarlo profundamente. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos al Señor, debemos guardar su palabra. Si tú eres cristiano verdadero, si tú te consideras un seguidor de Jesucristo, debes amar la palabra de Dios, debes guardar lo que enseña la Biblia, para que así tú seas un cristiano genuino, para que tú seas un discípulo de Él. Así que, amigo, no te engañes a sí mismo fingiendo ser un cristiano cuando en tu vida diaria no lo estás haciendo. Por eso, amigo, Jesús te está ofreciendo una oportunidad y te está tendiendo la mano para que tu vida pueda cambiar y puedas guardar los mandamientos de Dios. Por eso vemos cómo nuestro país está yendo a un caos, porque sencillamente no hay amor a Jesucristo realmente, porque sencillamente guardamos odio en nuestro corazón, porque no queremos reconocer que somos pecadores y que necesitamos del amor de Dios. Y por último, debemos aceptarlo en nuestro corazón. Dice que en la Biblia que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Y dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús quiere una comunión contigo, pero tú tienes que abrirle tu corazón. Tú tienes que permitir en tu corazón que Él more en ti, para que tu vida sea salva y así tu vida sea regenerada. Así que, amigo, Jesús nos dice: vení a mí, vení a mí. Jesús nos está diciendo esto cada día. Vení a mí, apreciado amigo y amiga, te dice el Señor. También Él es la resurrección y la vida. Aunque estés muerto espiritualmente, Él te va a resucitar y te va a dar vida en abundancia. Y Él es el pan de vida que sacia ese vacío que hay en ti. Ese vacío que de repente no quieres reconocerlo, pero Él quiere saciar tu alma, porque Él es el pan de vida. Él es el que ofrece ese saciar genuino y real y completo para el ser humano. Así que, amigo, recuerda estas palabras. Conozca a Jesús, ten un encuentro con Jesucristo para que tu vida sea salva. Bien, amigo, te quiero decir de una manera especial,
Busca a Jesucristo. Él está en todas partes. Reconózcalo en tu corazón porque Él te ama. Él desea que tu vida sea salva y Él desea que tú le conozcas de corazón, así como lo tuvo Pablo, lo conoció personalmente. Así que, amigo, tú puedes también tener un encuentro con Jesús personal. Quien te habló, tu apreciado hermano en Cristo, Jorge Rojas, quien te bendice con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta luego.